Que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. La Biblia habla de una historia de un hombre llamado Saúl, que fue rey de Israel y que tuvo un hijo llamado Jonatán. La Biblia nos relata de que este hijo de Saúl, llamado Jonatán, realizó o entabló una relación de amistad con David, que iba a ser uno de los reyes de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en esta amistad que Jonatán, hijo del rey Saúl, tuvo con David, ellos se hicieron una promesa que involucraba que cada uno de ellos iba a tener en cuenta a su familia, iba a tener en cuenta tener misericordia de las familias respectivamente de cada uno, en caso de que algún infortunio, de que algo le sucediera a uno de ellos. Y dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 13. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada: si no te hiciese saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mí, de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. La Biblia nos enseña que Saúl, el rey de Israel, tenía un sentimiento malo hacia David. Él procuraba el mal de David y su hijo Jonatán se daba cuenta de esto. Por eso en este pasaje que leímos, la vida de David corría peligro porque el rey de Israel procuraba su mal. Entonces David y Jonatán se unen y se hacen este juramento de que si alguno de los dos muere, el otro actuará con misericordia, actuará con favor para con la familia del que ya estaba muerto. La historia nos cuenta de que más adelante el rey Saúl, por la terquedad de su corazón, porque desobedecía a Dios una y otra vez, él pierde su reinado, muere en la batalla junto también con su hijo Jonatán. Y pasa el tiempo y pasan los años y Dios pone a David en el reino. Entonces la Biblia nos relata que en un momento el rey David está en su palacio, está en un tiempo de bendición, un tiempo de holgura para él, un tiempo donde Dios lo llevó al lugar donde Dios le había prometido que iba a estar, que era en el reinado. Y el rey David se acuerda, dice la Biblia, lo vamos a leer en 2 Samuel, capítulo 9, se acuerda de esa promesa que un día le había hecho a su amigo Jonatán. Él le había dicho: si algo le pasara a alguno de nosotros, el otro actuará con misericordia, actuará con favor con la familia del difunto. Y en 2 Samuel capítulo 9 dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Malquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Malquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré
todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aquí vemos que el rey David está cumpliendo su promesa. Se acuerda de que un día a su amigo Jonatán, su amigo del corazón, le prometió hacerle bien a su familia, y él está cumpliendo su promesa. Sin embargo, la historia de Mefiboset es una historia hermosa que nos muestra el amor de Dios que no tiene fin, y el amor de Dios que está dispuesto siempre a cumplir con sus promesas. En esta historia nosotros podemos ver reflejado a Dios en la persona de David, porque David, cumpliendo sus promesas, recordando las promesas que había hecho, está interesado en hacerle bien. ¿A quién? A un hijo de Jonatán, a alguien de la descendencia de Jonatán, a alguien que haya quedado de la descendencia de Jonatán para cumplir la promesa que le había hecho a su amigo. Cuando él está en ese momento en su palacio, dice: ha quedado alguien. Y uno de sus criados le dice: sí, David, hay uno que se llama Mefiboset. Y este Mefiboset es un hijo de Jonatán, que cuenta la historia que cuando son escuchadas las noticias de que el reino de Saúl caía por tierra, antes había una costumbre que cuando un rey caía, cuando un rey moría, instantáneamente toda la gente de su familia estaba en peligro, porque el rey que iba a tomar el trono trataba de aniquilar a toda la familia real anterior, para evitarse en el futuro una revuelta, para evitarse en el futuro que quieran sublevarse o que quieran tomar el trono otra vez por la fuerza. Entonces este es el cuadro. Mefiboset es un bebé y está bajo cuidado de una nodriza, y llegan las noticias de que Saúl ha perdido su reino. Entonces la nodriza, conociendo las costumbres de su época, toma a Mefiboset y quiere huir, quiere ponerlo a salvo, porque él es descendiente de Saúl, es hijo de Jonatán, y quiere ponerlo a salvo. Y dice la historia que cuando la nodriza intenta ponerlo a salvo a Mefiboset, Mefiboset se cae de sus brazos, y a causa de eso queda lisiado de sus pies. La palabra lisiado quiere decir que tiene una deformidad en sus extremidades, o que incluso no tiene sus extremidades, lo que le impedía moverse por sus propios medios. Y en esta historia nosotros encontramos el tipo del evangelio y del amor de Dios para con la humanidad. El rey David representa a Dios, que quiere cumplir sus promesas de hacer bien, que quiere cumplir sus promesas de extender su misericordia. Y Mefiboset representa a todos aquellos que no han sido alcanzados por el evangelio, a todos aquellos que no han escuchado la palabra de Dios, a todos aquellos que quizás no físicamente, pero sí espiritualmente se sienten lisiados porque no tienen la fuerza, no tienen la forma de llegar a Dios, no tienen la fuerza espiritual que necesitan para acercarse al Señor, y están lisiados. Y Mefiboset representa a todas esas personas que están, dice la Biblia que a Mefiboset lo encontraron en Lodebar. Y no es una casualidad, porque Lodebar significa un lugar estéril, un lugar de angustia, un lugar de tristeza. Y si nosotros analizamos la palabra Lodebar viene de dos raíces de palabra, lo y debar. Lo quiere decir no, y debar palabra. Lodebar significa el lugar donde la palabra de Dios no ha llegado, un lugar estéril, un lugar de angustia, un lugar de soledad, un lugar de tormento, un lugar que dicen los historiadores que ahí iban todos los desprotegidos de la sociedad, todos aquellos que corrían peligro, todos aquellos que no tenían bienes, todos aquellos que estaban en oscuridad eran los que habitaban en Lodebar. Y allí estaba Mefiboset, lisiado de sus pies, como muchos de los que estamos hoy en los caminos del Señor. Un día estuvimos en el lugar de la angustia, en el lugar de la desesperación, en el lugar de la oscuridad, en el lugar del tormento, en el lugar donde uno siente la oscuridad en su interior porque falta Dios. Allí estaba Mefiboset,
lisiado de sus pies. Y el rey David representa a Dios, que no se olvida de ninguno de nosotros, que nos tiene en cuenta, que piensa en nosotros. Y dice la Biblia que llamó a Siba. Y Siba es el encargado de ir a buscar a Mefiboset. Aquí encontramos que Siba representa a la iglesia, representa a aquellos que han comprobado la bondad de Dios, aquellos que tienen a Dios en su vida, aquellos que conocen el poder de Dios. Según el historiador Josefo, la palabra Siba o el nombre Siba quiere decir liberto. Entonces Siba en esta historia está representando a todos aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Y es Siba el encargado de ir a buscar a Mefiboset, porque Mefiboset está imposibilitado por sus propios medios de moverse de su lugar, de salir de Lodebar. Así también está la gente que no conoce a Dios. No tiene la fuerza necesaria para acercarse al Señor. No tiene la forma de llegar a Dios. Y aquí entra en acción la iglesia y este tiempo que estamos viviendo. Todos nosotros, los que hemos comprobado el poder de Dios, los que vivimos para Dios, los que hemos sido libertados por el poder del Espíritu Santo, somos los Siba de este tiempo, y el rey nos está mandando a buscar a los Mefiboset, a los lisiados, a los que están en oscuridad, a los que están en desesperación, a los que están en depresión, aquellos que no tienen fuerzas para vivir, aquellos que están sufriendo, que están ahí con intenciones raras acerca de su vida, que no tienen ganas de vivir, que están desesperados, desesperanzados. Esos Mefiboset están lisiados en sus pies. No tienen la fuerza que necesitan para acercarse a Dios, pero entra en acción Siba. Este es el tiempo, hermano y amigo, hermano que has conocido al Señor, para que la iglesia se levante con el amor, con la misericordia de Dios y cumpla esa función que Dios nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión que tenemos como iglesia. Ese es el mandato de Jesús, ir por aquellos que no conocen a Dios, cumplir con este rol que cumplió Siba, que fue y se metió en Lodebar, se metió en el lugar de la oscuridad, en el lugar de la aflicción. Él estuvo allí adentro para poder sacar a Mefiboset. Y Mefiboset es tomado por Siba y es llevado al palacio real. Cuando Mefiboset llega al lugar, él tiene temor en su corazón porque él sabe quién es, él sabe lo que él estaba viviendo en Lodebar, y él piensa que el rey David lo llamó, lo mandó a buscar para terminar con su vida, para que no quede nadie de la descendencia de Saúl. Él tiene temor. Le dice la Biblia en el versículo 7, y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. De ese mismo modo, a todos nosotros, cuando Dios nos manda a llamar, cuando Dios utiliza a la iglesia, utiliza a un hijo de Dios, a una hija de Dios para acercarnos a Dios, para acercarnos al Rey que tanto nos ama, Dios también nos dice a nosotros: no tengas temor, no tengas miedo. Dios nos conoce, Dios sabe que hemos estado en Lodebar, en el lugar de la aflicción, en el lugar de la necesidad, en el lugar de la esterilidad, en el lugar del dolor, en el lugar de la desesperación. Pero cuando Dios nos manda a llamar, Él nos dice: no tengas temor, no tengas miedo, porque ciertamente te he llamado para hacer contigo misericordia. Querido hermano, amigo que estás escuchando la palabra de Dios, muchas personas piensan que Dios solamente está sentado en su trono con un látigo inmenso, buscando el momento, la oportunidad donde nosotros nos equivoquemos, erremos, fallemos, para entonces con fuerza dar un latigazo y que nosotros seamos castigados. Pero la Biblia nos enseña que Dios
es un Padre bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es un Rey que quiere hacer misericordia de nosotros. La palabra misericordia quiere decir favor inmerecido, quiere decir que Dios quiere hacernos bien aunque nosotros no lo merezcamos, porque Él es así, esa es su esencia. Dios es amor, Él te ama y cada vez que te llama a su presencia es porque Él quiere hacer misericordia contigo. Aunque todos a tu alrededor digan, pero esta persona que siempre estuvo en dolor, que siempre estuvo en aflicción, que siempre se equivocó, que siempre estuvo en un lugar de esterilidad, no tiene esperanza, no tiene forma, no tiene salvación, no tiene la salida. Sin embargo, Dios desde el cielo te mira con ojos de misericordia y quiere hacerte bien. Mefiboset estaba lisiado. Quizás nosotros o muchos de los que estén escuchando no están lisiados físicamente, no tienen deformidades en sus extremidades, no tienen deformidades en sus piernas, en sus manos, pero sí se sienten lisiados en su corazón, se sienten incapaces en su interior, se sienten atrapados en lo de bar, atrapados en la desesperación, atrapados en la soledad, atrapados en la indiferencia de los demás, atrapados en la necesidad. Y aunque físicamente tengan todos sus miembros, en su interior se sienten lisiados, sin fuerzas. Para eso está la iglesia, para ir por aquellos que no pueden llegar a Jesús por sus propios medios, que necesitan que nosotros cumplamos con nuestra misión de ir a Lodebar, sacarlos del lugar de la oscuridad y traerlos a la presencia del Rey. Y cuando vengas a la presencia del Rey, vas a encontrar en el Señor misericordia. La palabra o el nombre de Mefiboset quiere decir el Señor lucha. El Señor desde el cielo lucha cada día para acercarte a Él. El Señor lucha para conquistar tu corazón. El Señor lucha para defenderte del peligro. El Señor lucha para que no te extravíes, para que no tomes la senda incorrecta. Y te quiere traer a su presencia para mostrarte bien y misericordia. Me imagino que el cuadro sería asombroso. Un palacio con todo el lujo que eso representa, el brillo, los mejores manteles, el mejor mobiliario, el lujo, el oro, las ropas reales, las ropas del mismo rey David, la corona en su cabeza. Todo hablaba de esplendor y allí en ese esplendor llegó Mefiboset, el lisiado de los pies, aquel que no podía con sus propias fuerzas llegar a la presencia del rey. Llegó temeroso, llegó pensando que se acercaba a su fin. Sin embargo, se encontró con este corazón bondadoso del rey David que representa a Dios, que le dijo: no temas, Mefiboset, porque yo he pensado en hacer misericordia de ti, y a partir de este día vas a comer siempre a mi mesa. Y a partir de este día, Mefiboset, a partir de ese día iba a disfrutar de todas las bendiciones de la realeza sin merecerlo, porque se amparó bajo la misericordia del rey. Así también Dios nos ama tanto que Él quiere sentarnos a su mesa. El salmista David decía, refiriéndose a Dios: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, porque en la presencia de Dios, en la mesa del Señor, está todo lo que necesitamos. En la mesa de Dios está la paz para nuestro corazón. En la mesa de Dios está el poder para vencer la depresión, para vencer la angustia. En la mesa del Señor está la felicidad. En la mesa del Señor está el gozo verdadero. En la mesa del Señor está todo lo que nosotros necesitamos. Y es Dios mismo
quien adereza esa mesa delante de nosotros, en presencia, dice la Biblia, de nuestros angustiadores. Había una costumbre en el tiempo bíblico donde la gente que recibía huéspedes tenía no solamente la función de atender a los huéspedes, sino también de ponerlos bajo su protección. Y cuando los huéspedes entraban a su casa, entonces el dueño de casa tenía que aderezar la mesa, tenía que preparar la mesa, pero también tenía que darle protección para con los enemigos. Y en esta historia, en este contexto, está hablando David cuando dice que Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Puede ser que espiritualmente tengamos muchos enemigos: la depresión, la soledad, la angustia, el desprecio, el rechazo de aquellos que no nos aman, la traición. Y son nuestros enemigos espirituales, pero la Biblia dice que Dios va a aderezar mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Todos verán cómo la misericordia de Dios se revela a nuestras vidas y cómo el Señor nos cubre con su favor. Todos verán que de ser un Mefiboset, una persona lisiada en su interior, una persona que piensa que merece lo peor, que no tiene ninguna expectativa de vida porque él toda su vida, desde su niñez, había estado en Lodebar. Él miraba alrededor y todo era aflicción, soledad, todo era sombrío, todo era desierto, todo era estéril. Él no tenía otra perspectiva de vida porque nunca había salido de ahí. Sin embargo, cuando Siba lo lleva al palacio, él se da cuenta que Lodebar no era lo único que existía, que también había abundancia, que también había bendición, que también había un lugar que era el palacio del rey, donde él podría estar sentado siempre a la mesa sin necesitar absolutamente nada. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos acercamos a Él. Él, por más que nuestra condición pecaminosa haya sido de lo peor, Dios no nos mete en un rinconcito para que nadie nos vea. Dios nos sienta a su mesa y ahí en la presencia del Señor nosotros podemos servirnos de todo lo que Dios nos ofrece: paz, armonía, gozo, felicidad, salvación, protección que nos da el Señor, su provisión abundante. Este es tiempo para que nos sentemos a la mesa del Rey. Y también es tiempo para que todos aquellos que hemos sido liberados por el poder del Señor, los que hemos sido libertos por el Señor, cumplamos nuestra función como Siba y busquemos a Mefiboset, porque el Rey ha mandado a llamar a aquellos que están en Lodebar, porque quiere bendecirlos y quiere hacer una nueva vida, una nueva persona, liberarlos de la aflicción, liberarlos de la soledad y que se sienten siempre a su mesa. Que Dios te bendiga mucho.